Buenas tardes. Hace unos 55 años, el siglo pasado, yo empecé algunos experimentos visuales con el propósito de determinar cómo operaba la percepción. En realidad mi tema era ver cómo los objetos externos entregaban información al ojo o a la persona sobre sí mismos. Y descubrí que eso no pasaba. Lo que le pasaba al observador no tenía que ver con lo que había en el emisor de la luz que el observador recibía. Tenía que ver con el observador mismo. Es decir, vivíamos un vivir pensando que había cosas externas que nos decían cómo eran. Y operábamos con ellas, manipulándolas con perfecta normalidad. Pero resulta que si uno trata de mostrar cómo sucede eso, no pasa. Eso no pasa. Lo externo, la luz que nos llega desde un objeto externo, no nos dice de dónde viene. Gatilla en nosotros un proceso determinado en nosotros. Cuando un animal cualquiera, una rana por ejemplo, tira su lengua para capturar un gusano y lo captura, la pregunta que uno se hace es ¿cómo apunta? Pero resulta que no apunta. Hace internamente una correlación que resulta en que lanza su lengua de manera oportuna y captura el gusano. ¿Cómo pasa eso? La respuesta a eso requiere una visión histórica. Hay algo en la coherencia del organismo con su circunstancia que tiene que ver con la historia. Pero si eso es así, quiere decir que todo mi pensar anterior con respecto al tema de la percepción y del conocimiento no funciona. No es así. Y a mí me pasó en ese momento que, claro, me di cuenta que tenía que pensarlo todo de nuevo. En cierta manera me quedé sin trabajo. Pero en este proceso de pensarlo de nuevo, de descubrir, darme cuenta de qué era el conocer, me di cuenta de que el conocer no tiene que ver con lo que uno puede decir de algo externo, sino que con la opinión de un observador que ve que nos conducimos de manera adecuada a la circunstancia. Pero la coherencia con la circunstancia tiene historia. Así que era un momento de pensarlo todo de nuevo y me lancé, por supuesto, a entender eso, a qué era el lenguaje, en qué consistía el lenguaje, etc. Dándome cuenta que el tema era no que yo pensase o que yo hablase sobre algo externo a mí, sino que cómo me pasaba a mí lo que me pasaba y cómo nos pasaba las cosas que nos sucedían cuando hacíamos cosas juntos, de manera coordenada. ¿Cómo nos coordinamos? Bueno, el lenguaje. Pero el lenguaje nos dice cosas, supuestamente nos entrega información, nos da datos sobre el mundo externo, el cerebro hace un mapa del mundo externo en el cual actúa y distingue cosas que luego expresa en el lenguaje. Pero eso no podía suceder, no era así, no podía ser así, tenía que ser otra cosa. Y en ese proceso me doy cuenta de que el organismo y su circunstancia cambian juntos. Me acuerdo que mi primer ejemplo de eso fue una piedra de moler. ¿Por qué escogí una piedra de moler? Porque no sé si era bastante pesada y era visible lo que yo quería decir. Y lo interesante de la piedra de moler es que hay una mano, ¿no? Otra piedra que es con la cual se mueve. Y a la medida que se usa la piedra de moler,
se establece una progresiva adaptación entre el hueco de la piedra de moler y las características de la mano con la cual se mueve, de la piedra aquí, con la cual se mueve. Es decir, la piedra y la mano, y la otra piedra con la cual se muele, cambian juntos, de manera coherente en el uso. Sí, yo tengo aquí la piedra de moler y aquí la mano con la que es la piedra, y no las uso, no pasa nada. Pero si muelo, en el proceso de moler, cambia la forma de la piedra grande sobre la cual muelo y la piedra chica con la cual hago también la molida. Así que el fenómeno es otro. El lenguaje no puede ser una descripción de lo que hay allí, tiene que ser otra cosa. Y me dedico a mirar a otros animales y observo que en muchas ocasiones, cuando hay grupos de animales, se orientan recíprocamente la mirada. Si hay aves paradas ahí en un alambre, por ejemplo, y una mira en una dirección, todas miran en la misma dirección, se orientan la mirada. Si miro alguna de las películas que se hicieron en esa época o antes sobre los chimpancés y miro la relación entre un chimpancé mayor y uno grande ya, pero más joven, veo que hay una orientación de la atención de la mirada del mayor hacia el menor, es decir, el menor sigue la mirada del mayor. Entonces yo empecé a pensar que el lenguaje tenía que ver con la orientación de la atención. Y orientábamos la atención ¿a qué? A los haceres. O sea, nos orientamos en los quehaceres, porque si oriento la atención, se orienta también mi acción, mi movimiento, y me doy cuenta que el lenguaje tiene que ver con coordinaciones conductuales. Pero no solamente coordinaciones de la conducta, sino que también coordinaciones de los sentires, o los miedos, o las curiosidades, se orientan. Pero ¿cómo surge el lenguaje? Entonces pienso, todo esto a lo largo del 65, 75, 85, son varios años, que tiene que haber habido una familia ancestral en la cual los niños han aprendido a orientarse recíprocamente en sus haceres, sus sentires, aunque yo en ese momento no enfaticé esto de los sentires y las emociones, es una cosa que surge después en mis conversaciones con Jimena Dávila. Yo hablaba de la conducta, orientar la conducta, pero la conducta implica mucho más que lo que aparente se ve, que son los movimientos, las acciones. En todo caso, para que eso se aprenda, para que los niños aprendan, tienen que vivir juntos. ¿Y dónde viven juntos los niños? En la familia. Porque si miramos los niños actuales, ¿dónde aprenden a orientarse recíprocamente en sus haceres? En el lenguaje, en la familia. Entonces tiene que haber habido una familia ancestral que estaba junta. ¿Y cómo estaba junta? ¿Qué los mantenía juntos? Yo pensé, el amar. Y desarrollé todo eso desde el 65, digamos, hasta el 95, y ahí me encuentro yo con que hablo del amar, que el amar era fundamental, pero era criticado porque eso no era científico. Pero por otra parte, cuando me preguntaban a mí por lo cultural, yo decía, bueno, lo cultural es biológico, claro, lo cultural está ahí, pero es biológico. Y estaba más o menos detenido, no podía hablar del amar o del amor como hablaba yo en esos momentos, porque eso sí, supuestamente no era científico. Y cuando me preguntaban por la cultura, yo decía, es un fenómeno biológico. Nuevamente tenía que estar pensando algo, ¿qué es lo que sucede que me encuentro en esta circunstancia? Y en algún momento, en ese periodo del 97, 98, me encuentro con Jimena Dávila, que asiste a
algunos seminarios, clases mías, y pasan allí dos cosas. Una, que ella insiste que si yo hablo de autopoiesis, tengo que hablar de autopoiesis molecular. Yo decía, bueno, pero sí, es evidente que es molecular porque estoy hablando de los seres vivos, que son sistemas moleculares. Sí, me dice, pero lo que está implícito no se ve a menos que uno lo haga explícito, así que tenemos que aclarar eso, autopoiesis molecular. La otra cosa que surge en nuestras conversaciones es que todo sustantivo oculta un verbo y por lo tanto el amor oculta el verbo amar y lo central es la conducta, pero la conducta implica haceres, sentires, emociones, es una cosa bastante más compleja que un mero moverse y hacer cosas juntos. Entonces, desde entonces, de por ahí del 97, 98, porque empezamos a trabajar juntos, a hacer cosas juntos, a hablar del amar. Pero me pasa a mí otra cosa más, que es muy interesante, y es que me doy cuenta de la persona. Las cosas que uno dice ocultan las cosas que uno no dice. Aunque tenga las palabras y aparentemente tenga los conceptos, resulta que hay algo que no se ve si no lo uso. Y la persona sí era una persona, pero me doy cuenta en mis conversaciones con Jimena que las personas no son meros seres vivos, son seres vivos que viven en el lenguaje y que por lo tanto reflexionan. Y aparecen estas conversaciones sobre la reflexión, sobre el verbo oculto en los sustantivos, y se va cambiando esta visión del ser humano. El ser humano no es solamente persona, no es un ente biológico como la mariposa, es otra cosa más compleja porque existe en el lenguaje. Y en estas conversaciones, un día, Jimena Dávila me dice, doctor, he hecho un descubrimiento. Me he dado cuenta de que el dolor por los cuales uno pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. Y esa expresión a mí me remueve, porque está diciendo algo muy distinto de Freud. Sí, Freud está preocupado de las relaciones culturales, pero para Freud el dolor se reprime. Y ella me está diciendo que no se reprime, se conserva, y se conserva como un aspecto del vivir cotidiano. Y me agrega también que las personas con las cuales ella consulta, porque ella había estudiado orientación familiar y organizacional, o sea, conversaba con personas, demuestran que la salida de ese dolor que conservan, no que reprimen, que está presente todo el tiempo en su vivir, está en la recuperación del respeto por sí misma. O sea, el dolor está allí porque yo de alguna manera he vivido una descalificación que yo siento que la cultura acepta y yo me siento disminuido, incapacitado, restringido, etc. No me respeto. Pero la salida de ese dolor es el recuperar el respeto por sí mismo. Ella me muestra que el respeto por sí mismo se recupera en una conversación en la cual la persona se reencuentra consigo mismo de otra perspectiva, en la cual ve que la desvalorización que vivió no es válida, aunque la cultura parecía validarla. Bien, en eso resulta en que mi historia cambia porque empiezo a pensar ahora en términos del convivir humano, en el lenguaje, de las emociones y los sentires profundos que nos guían y de la conservación del dolor. Ahora, el tema de la conservación no era nuevo para mí. Total, la historia de los seres vivos es una historia de la conservación del vivir, pero la conservación del dolor hace algo muy particular.
define el espacio relacional en el cual uno se mueve, porque se mueve desde una autodesvalorización. Y en las conversaciones que Jimena tenía, las personas, ella hablaba de un espejo dirigido, ¿ah? Se miraban a sí mismas o se veían a sí mismas o se encontraban consigo mismas de otra manera que las libraba del dolor. Y si era cultural, ella pensaba, tenemos que cambiar la cultura, y queríamos hacer una revolución cultural, pero resulta que pensamos después que la cultura no se cambia de esa manera, sino que con el entendimiento, y que el tema era entender la clase de seres que somos los seres humanos, y desde allí actuar en el respeto por nosotros mismos, en un mundo que sabíamos que estábamos generando continuamente y con el cual estábamos cambiando continuamente también. Y nos dimos cuenta que la educación es una transformación en la convivencia. Los niños se transforman con los mayores con los cuales conviven, no necesariamente como ejemplos, sí, hay ejemplos, pero es la convivencia lo que resulta en la transformación. Sí, yo puedo imitar, pero ¿qué imito? Bueno, no lo que hay, sino que lo que veo, así que cómo me afecta a mí la convivencia. Así que es la convivencia lo que hace que nos transformemos juntos de pequeños y sigamos cada vez que convivimos los seres humanos como seres en el lenguaje, reflexionando o no reflexionando, dependiendo de cómo vivimos, nos transformamos juntos. Bien, si la cultura no se transforma en un acto revolucionario, quiere decir que tenemos que hacerlo de otra manera. Y Jimena, con esa creatividad maravillosa que tienen las mujeres porque son más audaces que los hombres, propone la creación de lo que ha sido Matrística, la escuela Matrística, una escuela de pensamiento del sur del mundo, en la cual reflexionamos, trabajamos, explicamos, enseñamos a entender lo humano como un fenómeno biológico-cultural, en el cual lo cultural y lo biológico no son separables. No es que sean biológicos y culturales al ladito uno de otro, sino que intrínsecamente entrelazados en una continua transformación que no es disociable. Y lo que hacemos en nuestros cursos es eso, invitar a la reflexión, al entendimiento de la naturaleza de seres que somos. Pero en tanto nos damos cuenta de que somos seres biológico-culturales, entendemos más sobre nuestro vivir. No es meramente una descripción, seres biológico-culturales, sino que entendemos que todo lo que hacemos trae consigo la transformación del mundo que habitamos, no como un mero cambio, no como un gatillar algo, sino que como una transformación que tiene que ver con nosotros. Transformación porque se conserva nuestra relación con ese mundo, se conserva ese mundo que aparece con nosotros, pero va cambiando en relación a lo que conservamos en el convivir. Así que la biología, nuestro vivir biológico-cultural es una continua transformación en la conservación de modos de habitar, de modos de estar juntos. La conservación de los mundos de sentir, hacer y emociones que aparecen con lo que hacemos en nuestra reflexión o no reflexión, en nuestra conversación, en nuestro convivir. Y esto no es menor, porque esto nos lleva a entender otra cosa más. Nos lleva a darnos cuenta de que cuando se originan los seres vivos, hará unos 3.800 millones de años, según los datos geológicos y paleontológicos que tenemos. Como decía Jimena, no pueden surgir así en la nada, no andan seres vivos flotando por ahí en la nada, tienen que surgir con el medio que los hace posible. Y ahí nos hacemos cargo de esto, que cuando surgen los seres vivos, surge simultáneamente el medio que los hace posible. De modo que lo que surge al surgir los seres vivos, inicialmente como pequeños entes microscópicos, autopoyéticos, bacterias autopoyéticas moleculares, lo que surge es una unidad, organismo nicho, en la cual el ser vivo
y su entorno, su nicho ecológico, no sus circunstancias, simplemente como, bueno, decía un filósofo español, el ser humano y sus circunstancias, así como su ámbito de existencia posible y transformación histórica evolutiva.